decir, abre tu oído, abre el entendimiento, presta oídos al Creador para que pueda entrar esta palabra. Yo quiero pedirte que esta palabra que hoy te voy a lanzar, la creas, para que le permitas al Creador, ahí donde tú estás, venir a cincelear. ¿Sabes lo que es cincelear? Un cincel es un metal con pico, ¿sí? Y con un marro se empieza a tumbar cosas que no debe de haber, ¿sí? Le permitas a su espíritu cincelear lo que bloquea el entendimiento. Las personas muchas veces no logran recibir la palabra, no porque sean malas o porque no quieran, porque hay un impedimento aquí, hay algo cognitivo, hay algo a nivel intelectual que no permite que la palabra se anide en la mente. Y hoy vamos a descubrir un espíritu que trabaja para promover eso en tu mente, de tal manera que la palabra que se te esté proyectando se disuelva y no te acuerdes más y no quede nada. Cuando el llamamiento a escuchar es que recibas la palabra, la tomes, la encapsules, te la empujes y empieza a generar dentro de ti un fruto que eventualmente se va a visualizar, se va a ver. Por eso es palabra viva. La palabra es una semilla que entra. Y créeme que la semilla que te aviento es de la mejor calidad. Pero adentro hay que desarrollarla, hay que interiorizarla, hay que regarla y ponerla en acción para que genere el fruto que esa semilla lleva. El fruto que hoy te propongo es muy interesante porque hay una continuidad a las últimas 4 enseñanzas de 4 espíritus que obran en la vida de la persona con una, digamos, con un disfraz tan especial que no nos damos cuenta hasta que estudiamos esas fuerzas oscuras y nos damos cuenta, caray, resulta que sí tengo eso en mi vida. Y hablamos en un primer momento de los lazos de esclavitud en la vida de una persona. Esclavitud, ¿qué área de tu vida está anclada, está esclavizada, no avanza, no logra caminar? Hay atadura, ¿sí? Ya lo hablamos. ¿Quién es ese? Faraón. Faraón esclaviza, somete, reduce, minimiza a la persona, la chicotea. Y luego viene otro. ¿Cuál es el otro espíritu? Persia. ¿Qué hace Persia? Bloquea, obstruye. Imagínate un esclavo obstruido, impedido, bloqueado completamente. Pobrecito el esclavo, ¿sí? Y luego vimos otro. Grecia. ¿Qué hace Grecia? Te lleva al mundo. Grecia viene y hace un reemplazo en la forma de vida, en la doctrina, en la ideología, en la filosofía de vida, y te saca de la doctrina, de la filosofía de arriba y la reemplaza por una doctrina que privilegia las formas, el cuerpo, los sentidos, la carnalidad, y te lleva a la mundaneidad. Te hace mundano, te hace carnal y te corta todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con lo de arriba. Es decir, te hace ajeno a la verdadera esencia de quienes somos, luz, espíritu. Eso es lo que hace Grecia. Esclavo, impedido y completamente ciego. O sea, ¿qué va a pasar con una persona así? Y luego viene el otro. ¿Quién es? Edom. ¿Qué hace Edom? Destruye. Ese es el que destruye. Pero Edom viene cuando la persona ya está esclava, está obstruida, está impedida y anda en el mundo, anda en lo carnal, en lo sensorial. Ahora sí, viene él y empieza a destruir. Y te daba ejemplos muy simples. Y me gusta porque es muy claro este ejemplo. Las personas que viven en los basureros municipales, de ahí se visten, de ahí comen, de ahí tienen cositas.
Y la pregunta es, ¿cuántas generaciones tuvieron que pasar para que ellos estén ahí? Fueron varias generaciones, te lo aseguro. No fue a la primera. Entonces, los tatarabuelos de los que están ahí hoy trabajando, no estaban ahí, ellos estaban en otro lugar, tal vez estaban dentro de una congregación como tú lo estás hoy. Sin embargo, el trabajo del enemigo es a largo plazo. El trabajo del enemigo es todos los linajes de la tierra, todas las familias de la tierra tienen que ir con una tendencia hacia abajo. Satanás y sus ejércitos aún no mueren, aún ellos no se les ha terminado la vida. Ellos se mueven en el mundo espiritual y tienen todo el tiempo y la paciencia del mundo para ir destruyendo linajes y familias enteras, para ir destruyendo del árbol, ir destruyendo las ramas. Si una familia tenía 5 hijos, se conforma con destruir a uno. Si una familia tenía 3 hijos, quiere los 3, pero se conforma con 2, con 1, lo que les dé la oportunidad. Entonces, la idea es destruir, matar y robar a la persona. Pero hoy te voy a traer al espíritu que trabaja en conjunción con estos 4 y que por medio de él los 4 actúan con mucha efectividad. Es decir, sin este espíritu que hoy voy a desnudar, ni Faraón, ni Persia, ni Grecia, ni Edom pueden trabajar. O sea que este es el bueno. O sea que este es el bueno. Y ahorita tú lo vas a ir deduciendo, no te lo voy a decir porque si no se termina la prédica y qué chiste, ¿verdad? Bueno, apenas vamos degustando el rico vino. Muy bien, vamos a ver. Ese espíritu está escondido en la escritura. Está bien escondidito y Mashiach avienta chispazos de luz enormes, pero se ve y no se ve. Escucha, en Juan capítulo 8, verso 31 en adelante. Ponme atención, después haces tus notas, ¿sí? Dijo entonces Yeshua a los judíos, escúchenme bien, fíjense bien, a los judíos que habían creído en él. ¿Qué categoría de judíos? Los que lo siguen, los que creyeron en él. Había 2 categorías, ¿sí? Los que lo odiaban, los que no lo querían y los que sí lo querían, sí lo seguían y habían creído en él. Bueno, a esta segunda categoría, a esos les está hablando. Entendemos que el ambiente que había entre ellos era un ambiente cordial y amable entre maestro y seguidor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanencia, quedarse ahí, serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, discípulos de veras, reales, discípulos verdaderos, fieles. ¿Estamos? Va, me voy a ir despacito. Y conocerán la verdad. ¿Quiénes conocen la verdad? Los constantes, los que son permanentes, los que son disciplinados, los que se quedan en la palabra que sale de su boca. Esos son los que llegamos a conocer las verdades. Ahora, ¿qué tipo de verdades son estas? Verdades eternas, porque jamás van a pasar. Son verdades absolutas. A diferencia de lo que enseña Grecia, que las verdades son relativas. Lo que es verdad para mí, para ti no necesariamente es la verdad. Y así nos vamos en una diversidad de pensamientos. Bueno, eso es Grecia. Pero la filosofía de arriba dice que hay verdades eternas, verdades que nunca cambian. Y obviamente el componente de verdades absolutas. ¿Qué les parece? Esas verdades son las que nos llevan a nosotros a conocer la realidad de lo que ocurre en el mundo visible. Las verdades mezcladas con mentiras no llevan a la persona a esa libertad que emana de conocer la libertad. La verdad. Si tú conocieras la verdad del problema que te aqueja,
te quedarías ahí, porque la verdad viene acompañada de la solución. Entonces, nosotros tenemos que embarcarnos con mucha fuerza en la adquisición de estas verdades que emanan de nuestro Creador, de su palabra, que se encarnó, que se forró de carne en nuestro Salvador. Dale un aplauso al Salvador, por favor. Y la verdad os hará libres. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok. Le respondieron: linaje de Abraham somos descendientes de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esta frase es reveladora, muy reveladora. A ver, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos. Ese era el cautiverio número 5, ¿no? Ya habían sido esclavos en Egipto. Después, Medo-Persia. Después, Grecia. Después, Babilonia. Bueno, Babilonia antes. Y luego, Roma. O sea, 5 periodos de esclavitud. O sea, toda una tradición de esclavos. ¿Sí? Toda una tradición de esclavos. Pero, y en ese momento estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano y ellos decían: no somos esclavos. Y todavía más atrevido: jamás hemos sido esclavos. Creo que ahí hay un cortocircuito. Creo que ahí hay un problema. Escúchame bien, porque aquí está ya la administración. Aquí hay un problema en la percepción de la realidad. ¿Cómo es? ¿Una realidad negada? ¿Una realidad evadida? ¿Una realidad que no se reconoce? ¿O una realidad que aún no ha logrado permear la conciencia de la persona? De tal manera que dicen: jamás hemos sido esclavos, cuando las Escrituras y la Torah misma enseña que hay esclavitud en quien anda mal. Bueno, cortocircuito número 1, ¿ok? ¿Cómo dices tú, seréis libres? Es decir, me vienes a enseñar que si permanecemos en ti y en lo que tú dices, seremos tus verdaderos discípulos. Y tú nos vas a revelar esas verdades que nos van a llevar a ser libres a nosotros. ¿Pero por qué nos dices eso? Entre paréntesis, ¿por qué nos consideras esclavos si jamás hemos sido esclavos? Ahí hay un cortocircuito mental, ahí hay un problema de percepción. Continúo. Yeshua les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces Él les dijo: prácticamente ustedes necesitan las verdades que los van a llevar a reconocer que hay pecado en sus vidas y que ese pecado les trajo un imperio que los sometió y los esclavizó. Ya, seguimos. Y el esclavo no queda... Hay que ser judío para entender esto. Porque el siguiente verso, si tú lo lees, no le vas a entender nada. Dice: y el esclavo no queda en la casa. ¿De quién está hablando? ¿De qué casa está hablando? ¿De qué padre están hablando? De Abraham. Entonces Mashiach dice: porque el esclavo no queda en la familia. El esclavo no es de la familia y no va a permanecer en la familia para siempre. Pero el hijo sí queda para siempre. Los que son hijos van a permanecer en esa familia para siempre. ¿Ok? Así que, ahora sí, ya habla de él. Si el Hijo los libera, seréis verdaderamente libres. ¿Él de qué libra? ¿De la esclavitud del pecado? Mashiach no vino a liberar políticamente, como los judíos esperaban al Mashiach. Esperaban un Mashiach reinante. Ellos esperaban al hijo de David, y este era el hijo de José, el Mesías sufriente,
el Mesías que iba a ser sacrificado, y ellos estaban esperando ver al gobernante, al poderoso, al que iba a someter al imperio romano. Pues obviamente había también ahí un problema de entendimiento, había un cortocircuito. Pero él dice, si ustedes aceptan al Hijo y creen en el Hijo los va a liberar. Fuera de esto, nadie más puede liberar. Sé que son descendientes de Abraham. Sé que son descendientes de Abraham. Escucha, ¿qué dijimos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Los judíos qué? ¿Los judíos qué? Creyeron en él. O sea, había cierta simpatía. Pero mira lo que dice. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Pues no, que habían creído en él. Y los que creen en él lo procuran matar también. O sea que había jaloneo. Otro cortocircuito. Otro problema de percepción. O sea, sí creo, pero lo quiero matar como quiera. ¿Ya habían visto eso ahí en la Escritura? Pues entonces, ¿qué están leyendo? ¿Ya ven por qué se necesita de un buen maestro? Dale un aplauso a nuestro Salvador, pues. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacen lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ah, caray, hay dos tipos de hijos y hay dos padres. Ellos dicen que son de Abraham, pero Yeshua les está diciendo que no son de Abraham. Porque si fueran de Abraham, no me matarían o no quisieran matarme. No los estoy haciendo bolas. Me estoy yendo, esto se llama exégesis, me estoy yendo despacito porque quiero que entiendan esto. O sea, quiero que vean el cortocircuito, la falta de una percepción de la realidad. O sea, sí él es, pero hay que matarlo. Somos de Abraham, pero hay que matarlo. ¿Sí? Estamos esclavos, pero jamás hemos sido esclavos. Contradicciones. Ahí hay contradicciones, hay cortocircuitos, hay problemas en la manera en cómo se está viendo la realidad. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuáles eran las obras de Abraham? ¿Cuáles eran las obras de Abraham? ¿Qué hacía Abraham? Puso una tiendota, puso un hotel 5 estrellas en el desierto, ahí en Mamre, e invitaba a todo el que pasaba por ahí, a todos los transeúntes, los invitaba a comer, a beber, pero aparte difundía el monoteísmo. Y Abraham, todo aquel que le prestaba oído, el hospedaje, la alimentación era gratis, pero aquel que no quería escucharlo, les cobraba. Entonces, ¿cuál era la característica del patriarca Abraham? La hospitalidad, la amabilidad, recibirlo. Entonces, a eso se refiere Yeshua cuando dice, si fueran de Abraham, las obras del padre Abraham harían. Es decir, en lugar de quererme matar, me recibirían, me atenderían, me dieran de comer. Qué hermoso, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué estamos hablando? No hay testimonio. Se decían hijos de Abraham, pero no había testimonio de que eran hijos de Abraham. ¡Ah, bombazo! Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vean el chicotazo que les está dando. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. O sea, ahí hay otro padre. O sea, hay un tercer padre. ¿Sí? Entonces le dijeron, fíjate qué groseros, qué majaderos y qué ofensivos. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Esa frase es muy delicada. Y te voy a decir por qué. Porque a Yeshua no lo consideraban un hijo legítimo. Le estaban diciendo a él, nosotros somos legítimos, tú ni padre tienes. ¿Eso duele? O sea, que le digan eso al Salvador, y tú sabes las palabras que se usan ofensivas para eso. Está duro, ¿verdad? Nosotros no somos nacidos de fornicación.
un Padre tenemos que es Dios. Yeshua entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente en lugar de lastimarme, en lugar de herirme, en lugar de ofenderme, me amarían. ¡Qué bombas! O sea, nomás vean los cachetadones que les estaba pegando. O sea, quiero que vean que ese es un momento de mucha tensión. Ahí hay muchísima tensión emocional. Me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. ¿Qué les dijo ahí? He salido, he venido. Yo soy el ungido, yo soy el Yeshua, Ben David, y he venido. Pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora sí, la palabra clave, la pregunta clave: ¿por qué no entienden mi lenguaje? No están entendiendo lo que Él les está diciendo. Están esclavos, son esclavos del pecado. Yo los puedo liberar, verdaderamente yo los puedo liberar, pero tienen que volverse mis seguidores, mis discípulos de a de veras. Y yo los puedo liberar porque yo soy el enviado. Es lo que Él dice ahí. Por eso dice: ¿por qué no me entienden? Y ellos que dicen: no, tenemos un Padre, y esto, y aquello, y no somos esclavos, y tercos. Entonces se desespera Él y dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y Él mismo se responde: porque no pueden oír mis palabras. Hay una obstrucción, hay una sordera. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es el obstructor? Rápido, los quiero en la pelea. Persia. Y sabes una cosa, la iglesia está llena de estos. La iglesia, irónicamente, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Mashiach, está llena, pero llena de gente que no puede oír, aunque estén sentados oyendo. No entienden el evangelio, no entienden las palabras de Yeshua, porque no pueden oír. Están oyendo otras cosas, se están enseñando otras cosas. Y así como estos seguidores de Él lo querían matar, así el día de hoy seguidores de Él dan pésimo testimonio como ellos lo dan. Si fueran seguidores míos, fueran misericordiosos, amorosos, amaran al prójimo, amaran a Dios sobre todas las cosas, hicieran sedacá, misericordia, ayudaran a la viuda, al necesitado, hicieran lo que yo les pido, dice Él. Oye, si Él está diciendo, les está dando una buena cátedra y les dice: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Si fueran hijos de Elohim, me amarían. Es decir, me recibirían y me amarían, me respetarían en lugar de ofenderme. ¿Cuántas personas se dicen creyentes? Dicen: tengo 20 años, tengo 30 años en el evangelio, y ofenden el sacrificio, ofenden el maltrato que Él sufrió para que tú no fueras maltratado. Siguen en iniquidad, dando mal testimonio, sin frutos, están secos, están vacíos. Pero dicen: somos salvados, somos redimidos. Es lo mismo. Las mismas operaciones que estos demonios realizaron al pueblo hebreo son las mismas operaciones de obstrucción, bloqueo, mundaneidad, falta de testimonio, esclavitud y destrucción que el pueblo, que la iglesia tiene al día de hoy. ¿Seguimos? ¿Está buena la palabra? ¿Está sabrosa? Vosotros sois, ahora sí, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Nada de Abraham y nada de Dios, son del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creen?
¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién de ustedes me puede decir algo a mí cuando Él es perfecto y sin mancha? O sea, ¿quién puede decir algo adverso de mí? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Dale un aplauso a Él. Familia, en este debate hay severas contradicciones. En estos diálogos hay tremendas contradicciones entre unos y otros. Hay percepciones erradas de una realidad espiritual, política y religiosa, y desde luego en la vida personal de cada persona. Y Yeshua trató de darles luz, de abrirles, despejarles y decirles: el pecado los tiene atados, el pecado los tiene esclavos, pero yo los puedo liberar, pero me quieren matar, entonces ¿para qué me siguen? O sea, si me siguen, pues recíbanme. Si me siguen, sean verdaderos discípulos, tómenlo en serio. Si me siguen y creen en mí, ámenme, dice Él. Pero hay tanta contradicción. Se dicen libres cuando son esclavos. Ojo, se dicen salvos cuando están en la perdición. Se dicen tocados en el espíritu cuando no han dejado lo mundano, lo sucio. Se dicen personas íntegras y está destruido su hogar. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Puedes ver la sutileza? Porque te estoy describiendo unas sutilezas muy finas y casi imperceptibles que te llevan a pensar que estás bien, pero en realidad no estás bien. Que te llevan a pensar que eres hijo de Dios y no eres hijo de Dios, porque no haces lo que Dios pide. Te pueden llevar a pensar que eres seguidor de Mashiach y no lo eres, porque no haces lo que Él pide que hagas. O sea, esto es serio. Entonces, ¿qué es eso? Decir que eres pero no eres. Es mentira. Pero, ¿será mentira cuando la persona no está consciente? No, no está consciente. Hay un cortocircuito que no le permite ver su realidad y está diciendo cosas que no son reales. No es que estén mintiendo. Hay un problema aquí adentro. Hay gente que sí se miente a sí misma para aparentar algo. No. Esos están perdidos. Pero estos que pareciera que mienten no ven la realidad, no entienden su realidad y creen que están bien. Y todavía les aplauden. En su trabajo, en su familia o en la misma iglesia les aplauden, cuando la realidad de ellos es otra. Esto está tremendo. Bueno, entonces, ¿qué sucede en esas mentes? ¿Qué ocasiona el cortocircuito como para que no puedas ver una realidad y peor aún, te haga pensar que estás bien para mantenerte equivocado? Esto es impresionante. ¿Acaso no veían su vida? ¿Acaso no veían que estaban invadidos por los romanos? ¿No veían que había sido saqueada toda Israel por los romanos? Que tenían un tribuno ahí, que tenían un cobrador de impuestos, que tenían un representante del gobierno romano y que había sometido al reino de Israel y al reino de Judá. ¿No veían eso? ¿Qué estaba pasando con ellos entonces? Ahora, ¿por qué tanta confusión? ¿De dónde viene tanta confusión? Y todavía más, ¿por qué no podían entender el lenguaje con el cual Mashiach les hablaba? Déjame leerte la definición de la palabra confusión. Confusión. Incapacidad. Ojo, incapacidad para pensar o razonar de una manera enfocada y clara. No hay habilidad mental para pensar con claridad. Hay un bloqueo, hay un problema aquí.
disminución de la actividad de la conciencia y del pensamiento. O sea, incapacidad y disminución de todos los procesos cerebrales. Fíjese hasta dónde no ataca ese espíritu que provoca un fenómeno llamado confusión. Una persona esclava le llama libertad a la esclavitud, como ellos. Decían ellos que descendían de Abraham porque pensaban que era garantía para ellos, y eso no es cierto. Estaban bien esclavos. A la desobediencia le llamaban obediencia. El rechazo, ellos le llamaban cumplir la Torá. Ahora en la semana me decía una persona: pastor, con perdón de usted, pero ¿por qué no trae su kipá y puesto el atuendo? Y bueno, pues es que acaso si no traigo mi kipá no tengo identidad. O sea, la kipá no me da identidad. Yo no necesito traer una barba larga, ni los peyots, ni mi kipá para portar mi identidad judía. No necesito hacerlo, porque se nota en los actos, se nota en mi fruto, a qué Dios sirvo y quién soy y cuál es mi identidad. Pero al igual que ellos, es que no trae kipá, está quebrantando la ley. Es que no se cubre el cabello, está quebrantando la ley. O sea, esas personas están bloqueadas, están obstruidas. Se dicen hijos de Abraham, pero no son de Abraham. Señalan, levantan juicio. Y si estuviera en posibilidad de ellos, formaran un Sanedrín y nos castigan. Está tremendo. No veían y no oían. ¿Y sabes en qué desemboca todo esto? A lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo, y a la mentira le llaman verdad, y a la verdad le llaman mentira. Eso no es otra cosa más que una mente corrompida, distorsionada, desubicada, disminuida y bloqueada, que no permite ver la realidad. Dale un aplauso al Creador. Imagínate una persona así conociendo la Torah. ¿Se vuelve un religioso? ¿Se vuelve un religioso? No te pintes, no aretes, no cadenas, no zapatillas, no faldas, no esto, y no. ¿Y qué es lo que esclavizan a la gente? ¿La oprimen? Y no esto. Una mente corrompida. ¿Sabían ustedes que una persona amargada, una persona herida, una persona criticona, una persona que se la pasa criticando y levantando juicio a los demás, encuentra en la Torah justificar su conducta impía? Pero eso no sucede aquí. Dale un aplauso al Creador. ¿Cómo se le llama todo esto? Confusión de la mente. Y así hay tanta gente hoy. Leen la Torah y la confunden. Leen el Evangelio, lo confunden. ¿Sí? ¿No les ha tocado a ustedes, las damas, en un tiempo atrás, que tienen una amistad con un varón y el varón se confundía? Y ustedes le decían: no te confundas, somos amigos. ¿Sí? ¿Sí les tocó? No, espérate, no te confundas, somos cuates, somos amigos, porque el otro ya andaba confundido. ¿Sí? Bueno, así ocurre. La gente anda confundida. Cuando vienen las elecciones, ¿por quién voy a votar? A ver, pastor, ¿por quién voto? No, es asunto tuyo ese. ¿Sí? Y ahí les di un tip, acuérdense, ¿no? En la semana ahí les puse un tip. Y las muchachitas: ¿con quién me voy a casar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Será buena persona? Oye, pues fíjate, si ama a Dios, y si ama a Dios, ese es. Y si no ama a Dios, búscale por otro lado, porque te va a hacer sufrir. Porque primero va a ver por sí y no por ti. ¿Sí? Entonces el primer parámetro, que ame a Dios. Y después fíjate en el papá. A ver cómo es el papá.
Y si el papá trata bien a la mamá, de aquí soy. ¿Sí? Son parámetros, es sabiduría. Igual varones, para escoger una señorita. A ver, chécate cómo se conduce, si ama a Dios. Parámetros para no confundirse. A ver, ve y revisa al papá, cómo trata a la mamá. Y la mamá cómo trata al papá, porque así te van a tratar a ti. No te la creas el abracito, la mielecita. No. Chécate cómo la mamá trata al papá y de ahí sacas conclusión, porque por ahí vas. Dale un aplauso al Creador. Confusión, malas decisiones. Confusión, estás en oposición a lo que Dios desea. El rabino Pablo, el Rab Shaulo, habla así: esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles. O sea, dos tipos de gentiles: el mundo, es decir, Grecia, y aquellas personas que eran de otras naciones, pero que recibieron al Salvador, ¿sí? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento disminuido y bloqueado, entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, ojo, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué andan mal? Por ignorantes. ¿Por qué tienen la mente perturbada? Por ignorantes. Por tercos, por duros de corazón, por no querer recibir la luz que viene de arriba, te ilumina. Ya te he dicho, imagínate en un cuarto totalmente oscuro, sin ventanas, prende un cerillo. Es suficiente luz para que veas en dónde estás ubicado. La luz de un cerillo se llama mitzvah, mandamiento. Enciendes un cerillo, es decir, cumples un mandamiento, enciendes luz en tu vida. 2 mandamientos, 2 luces, Shabbat. 3 mandamientos, 4, 5, 6, 7 mandamientos, menorá, el candelabro. 8, 9, 10 mandamientos, la integralidad. 613 mandamientos, la luz plena en tu vida. Por eso el Eterno le dio más mandamientos a Israel, porque quiere que ese pueblo sea el más iluminado, el que tenga más luz, porque es el pueblo que ha sido mandado a hacer luz a las naciones. Un aplauso a nuestro Dios, pues, qué bárbaro. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué les parece? Entonces, la confusión, mis hermanos, nos va a llevar a la esclavitud, nos va a llevar a los bloqueos, a la obstrucción, nos va a llevar a... ¿Qué sigue? Rápido. Al mundo y eventualmente a la destrucción. Ahí están los 5. Ahí están los 5. Esa confusión no te permite ver la realidad. Y hoy dicen, estoy bajo la gracia, ya no estoy bajo la ley. Totalmente contradictorio. Hablan al Espíritu y piden al Espíritu, cuando nuestro Salvador dijo, todo lo que pidan al Padre, háganlo en mi nombre. Él nunca enseñó al Espíritu, pídanselo al Espíritu, alaben al Espíritu, oren al Espíritu. Dijo, pidan al Padre en mi nombre. Lo otro no viene de arriba. Dicen que son parte del pueblo de Dios y lo que menos tienen es santidad. Dicen que son salvos y se comportan como la gente del mundo. Dicen que conocen el Evangelio y no saben cómo vivir el Evangelio. Dicen que Dios es su Dios, pero no hacen lo que Dios pide. Dicen que Yeshua es el Salvador, pero no honran el sacrificio con apartarse del mundo.
Cuando alguien les dice la verdad, no la soportan, no cambian sus estilos de vida y no dan frutos agradables delante de Elohim. Esa es la realidad de la iglesia moderna. Ya ni siquiera del mundo, porque aquí estamos hablando de la gente que seguía a Yeshua y lo quería matar. Bueno, ahora en los tiempos modernos hablamos de gente que dicen que sigue a Yeshua, que han sido salvados, que han sido redimidos y se comportan como la gente del mundo. Entonces hay confusión y la confusión te lleva a la muerte, te lleva al error. La confusión lleva al SIDA, lleva al cáncer, lleva a accidentes, lleva a enemistades, lleva a mentir, lleva a autoengañarse, lleva a percibir mal una realidad y así está tomando la gente decisiones. Eso es construir tu vida sobre la arena. Y cuidado con eso. Dice Yeshua, no entienden mi lenguaje. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde tiene origen? ¿Quién es el que da origen a esa confusión? Satanás, pastor, en parte. Pero tenemos que ser más precisos. Y quiero llevarte al origen de esa confusión. Escucha. Los que estudian Torah ya lo saben. Génesis 10. Y dice así. Los hijos de Cam. ¿Dónde trabaja la confusión? En la mente. ¿Qué hace la confusión? Disminuye y bloquea las capacidades de la mente. Y la persona toma decisiones bajo un esquema completamente errado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿dónde está el ataque? Aquí. ¿Dónde está la guerra? Aquí. ¿Dónde está la atadura? Aquí. Los hijos de Cam, ¿sí sabes quién es Cam? Hijo de Noah. 2 puntos y seguido. Cus, Mitzraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Havilá, Sabtá, Raamá, Sabteca. Y los hijos de Raamá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, el primer gran gobernante. Nimrod fue el primer gobernante de una urbe. Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Fíjate, la Torah tiene mucha luz oculta. El primer gran gobernante de la tierra. ¿Quién es el gobernante del universo? El Eterno. Entonces, ¿quién es el primer gran gobernante del mundo? El Creador. Entonces, ¿por qué la Torah dice que es Nimrod? Porque eso habla de que había oposición al gobierno de Dios. Había oposición, había lucha entre ese hombre que se ensoberbeció, creció y que tuvo una inteligencia muy grande, muy elevada, como para hacer converger a los distintos pueblos en un solo pueblo, y se convirtió en una urbe, y que fue la cuna del desarrollo y del crecimiento y la cultura de Medio Oriente, que ahorita llegamos ahí. Este fue vigoroso, cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh, y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Cómo se llamó su reino, su ciudad? Babel, en la tierra del Sinar. ¿Cómo ves? Ahora, este hombre fue el primer emperador, conquistador, cazador. La palabra cazador también tiene que ver con la mente. Es decir, este hombre era un manipulador, era un controlador, era un tóxico. ¿Sí? Era un gobernante tóxico y manipulaba a la gente y la oprimía y la llegó a controlar tanto que llegó a esto. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, un solo idioma. ¿Cuál era? El hebreo. El único idioma que había era el hebreo.
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, un solo vocabulario. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, escuchen, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos, fíjense, edifiquémonos para nosotros, hagamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Una ciudad para ellos y la torre ¿para quién? Escucha. Cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Es decir, el nombre de Yahweh ya estaba, pero ellos desecharon el nombre y dijeron: hagámonos un nombre, queremos un nombre. ¿Y qué nombre creen que era ese? Pues Nimrod. O sea, el desafío de querer llegar al cielo. Ahora pregúntate, si hubiera sucedido, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué crees que hubiera hecho Nimrod? ¿Cuál era la intención de elevarse y estar ahí en los cielos? Contender con el soberano del universo. Rebelión. ¿Vamos bien? Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh: he aquí, el pueblo es uno. Es decir, hay acuerdo, hay convenio para un propósito. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pues descendamos y confundamos. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahweh desde ahí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. ¿Qué quiere decir Babel? Corrección, confunde. Es un verbo en acción, en tercera persona, ¿sí? Babel no significa confusión, significa confunde. Sí, confusión es bibul. Confusión es bibul, es la misma raíz. Y confundido, mebubal. Porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y así es como nace Babilonia. Babilia. ¿Sabes qué quiere decir Babilonia? Trastorno de la mente. Confusión. Dale un aplauso al Creador. Trastorno mental, desorden de la mente, incomprensión de la realidad. ¿Cómo cree ese hombre que iba a llegar hasta arriba? ¿Cómo cree? Imagínense nomás llegando a la estratosfera, se queman. Confusión, un error en la percepción de la realidad. Familia, ahora sí, lo bueno. ¿Hay confusión en tu vida? ¿Hay confusión en tu vida? Este es el origen. Ya sabes, mira, te voy a enseñar cómo se le abre la puerta a ese espíritu que viene y te confunde. La confusión es una consecuencia. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te entrego hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aunque no las quiera alguien, le van a llegar. Que es lo contrario, todas estas bendiciones te alcanzarán. Es decir, aunque no las pidas, las vas a tener. Bueno, esto es el lado contrario. Aunque no las quiera una persona, le va a llegar. ¿Por qué? Por desobediente. Yahweh te entregará, escucha, Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos. Va a haber guerra y va a perder.
Por un camino saldrás contra ellos, intento de defensa, y por 7 caminos huirás delante de ellos, fracaso. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra, opresión, esclavitud. Yahweh te herirá con perturbación, locura. Yahweh te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, daño en la mente, daño en las emociones, daño en el espíritu, daño en la voluntad, daño en los procesos cerebrales superiores e inferiores, daño en la memoria a corto y a largo plazo, daño en la capacidad de abstracción, en la lógica, en la síntesis, en tus procesos de aprendizaje, daño, cortocircuito en tu mente. Eso es lo que hace la desobediencia. Disminuye las capacidades cerebrales el pecado. Continúo. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Tienen ojos y no ven. Tienen ojos y no ven. Y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás sino oprimido, robado todos los días, y no habrá quien te salve. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, esclavos, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día. Herencia de esclavitud, herencia, alcohol, drogas, maltrato, pobreza, herencias malas, herencia negativa, homosexualidad, lesbianismo, muchas cosas de ese tipo. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y alcanzarán hasta que mueras, por cuanto no has entendido y no has escuchado la voz de Yahweh tu Dios para guardar sus mandamientos y estatutos que Él te mandó. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Confusión, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. El dinero, el trabajo, el esposo, la esposa, la fuerza de uno mismo, muros fortificados, mi inteligencia, mi sabiduría, mi yo, mi fuerza, yo. Nimrod, ¿sí? Hagámonos, subamos, construyamos, ¿ya? Sitiará pues todas tus ciudades y toda tu tierra. Familia, el origen de la confusión es la desobediencia. La desobediencia a la voluntad del Eterno. Y ojo con esto, ahí va. Esto está bonito. ¿Cuál fue el primer imperio que dominó a Israel? Babilonia. El que confunde. ¿Qué hizo Babilonia? Confundió y esclavizó. ¿Cómo lo confundió? ¿Sabes qué estrategia utilizaban en la antigüedad estos pueblos antiguos? Mira, te voy a decir qué es lo que hacían. Iban, sitiaban una ciudad, un país, lo sometían y a toda la gente, a todos los nacionales, los sacaban, los expatriaban y se los llevaban a sus lugares. Les enseñaban su cultura, su idioma, su lengua, y hasta que moría la primera generación, la que seguía, ya les daban permiso de regresar a su antigua patria, pero ya venían transculturizados, ya venían con otra cultura. Confusión. ¿Quién trabaja ahí? A los primeros, a la primera generación confundida y esclavizada, y a la segunda generación confundida y dependiente. Ese era el trabajo que hacían. ¿Cómo ves? Cosa que Egipto no hizo. Egipto nomás esclavizó, dominó y sometió. Pero Babilonia fue el primer imperio que sometió a Israel ya como un reino también. Fue sometido. ¿A través de qué? La confusión.
porque ellos abandonaron el pacto. Ellos invalidaron el pacto por medio de la desobediencia, la iniquidad y la transgresión. ¿Sabes qué quiere decir Nimrod? Rebelde. Rebelde y firme. Alguien rebelde y determinado es un suicida espiritual. Es una persona que no tiene respeto ni por sí misma. Familia, así está llegando la gente al Evangelio. Esclavizada, confundida, obstruida en el mundo, sin querer dejar el mundo y en un proceso de destrucción en sus vidas. Eso es lo que está pasando hoy, al día de hoy. La gente que viene y escucha la palabra viene así, con estos 5 síntomas. Por eso yo les dije, la palabra de hoy te va a hacer una diálisis, te va a hacer una hemodiálisis, te va a empezar a limpiar el entendimiento, la sangre, el agua, los músculos, y entiendas que hay 5 fortalezas que están ministrando en la vida de la persona: esclavitud, confusión, obstrucciones, bloqueos, carnalidad y destrucción, y tienes que despertar y no puedes permitir esto. No puedes, tiene que haber un cambio. Tú no puedes decir, amo a Dios, pero allá afuera eres otra persona. No puede haber discrepancias entre lo que Dios espera de ti y de lo que tú haces, de lo que tú piensas y de lo que tú hablas y cómo te comportas. Tiene que haber una simetría, tiene que haber una alineación a lo que el Eterno está pidiendo de nosotros, porque de otra manera estas 5 ministraciones de tinieblas llegan a tu vida y no se van mientras tú no decidas transicionar. Te dije al principio, aquí está la mejor parte de tu persona, aquí está, pero allá afuera, ¿qué va a pasar? Tienes que continuar así, flojito y cooperando con aceitito afloja todo y sacarte todo lo que no debe de estar en tu vida. El Rab Shaulo nos ayuda con la solución y nos dice, así que, Romanos 12, les ruego, fíjate bien, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, su vida, en sacrificio vivo. ¿Qué es sacrificio vivo? A ver, que esto es demagogia si no aterrizamos. Presenta tu cuerpo, es que pastor, yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, se oye bien bonito, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Sacrificio, ¿qué sacrificio? Dar de ti. ¿Qué es sacrificio? Dar de ti, poner al fuego, mandar al fuego. Tiene que haber un derramamiento de sangre, tiene que haber dolor en un sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que te dice el Rab Shaulo? Presenta tu cuerpo, tu carne, tu voluntad delante del Eterno como un sacrificio que vive. Es decir, lo que el Eterno diga, no lo hagas aunque te estés quemando. Y cuando te detienes, ese es un sacrificio que tú estás haciendo. Cuando el Eterno te dice, haz, y no quieres hacerlo, pero lo haces a pesar de tu oposición, sacrificio vivo es ese. Dale un aplauso al Creador. Acuérdense, nosotros creemos en lo que sabemos, no creemos en el choro. Nosotros no creemos en los dogmas de fe, sino en lo que conocemos, en lo que estamos aprendiendo, y eso es lo que nos lleva a tener una vida buena. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, con inteligencia, tu sacrificio, el sacrificio de tu vida, tu sometimiento a la voluntad de Dios. Ese es el culto racional que tú le presentas al Eterno. No venir aquí, estar alabando y afuera hacer un desastre de tu vida. ¿Sí? No se conformen a este siglo. Aquí está lo bueno. Sino transfórmense. ¿A quién le toca transformarse? A ti. Transfórmense. Tienes que transformarte. Transición, un cambio en tu forma. Por medio de la renovación
de su entendimiento. Otra forma de ver las cosas, otra forma de enfocar las cosas, otra forma de percibir las cosas, otra forma de interpretar lo que está pasando contigo. Si no transformas la manera de tu mente, de cómo usas tu mente, tú no te vas a cambiar y vas a seguir siendo el mismo, aunque sigas viniendo por los próximos 50 años. Y eso no está bien. Se trata de fructificarlo, se trata de ser feliz, se trata de conquistar, se trata de ser bendecido, se trata de tener gozo, paz, alegría, benignidad, amor, paciencia. Tener una vida resuelta, estable, equilibrada, en gozo, en alegría. Por eso todo empieza aquí, el cambio está aquí en tu mente. Entonces, ¿qué necesita? Un reemplazo. Necesitas un reemplazo de la información que tienes aquí y te hace a ti percibir tu realidad. Es decir, necesitas verdades. Verdades que te lleven a discernir con claridad tu realidad. Y entiendas completamente lo que está pasando en tu vida y decidas tú transformarte. Así que tiene que haber ese reemplazo de lo que traemos en nuestra cabeza. Por eso te dije, diálisis. Tiene que haber una diálisis, una hemodiálisis, un lavado de cerebro. No vayas ahí con el judío porque te va a lavar el cerebro, pues de eso se trata. De lavarte el cerebro, sacudirte así. Dale un amén al Señor. Como dicen las mamás cuando nos regañan cuando éramos solteros: entiende, Fernando, entiende. Sí. Así son las mamás: entiende con un caramba. Así es. Entonces, a ver, esclavos, ¿sí? Hay esclavitud y se ve en tu rostro. Hay esclavitud, hay confusión, hay obstrucción, hay andas de carnal y hay fases de destrucción en tu vida en algunas áreas. Bueno, ¿cómo detengo esto? Ahora sí, menos demagogia y más trabajo. ¿Cómo detengo esto? El problema está en la confusión. Si tú te conviertes en un verdadero discípulo, conocerás la verdad, y la verdad hará que tumbes al faraón, que dejes de ser carnal y te vuelvas más espiritual, que sepas cómo romper obstrucciones que no te dejan avanzar y detener el camino de destrucción, y le permitas a Mashiach intervenir en tu vida y rescatarte. Pero Él te dice: adquiere sabiduría y construye sobre mí, ya no sobre la arena. Dale un aplauso. Un esclavo con sabiduría es muy peligroso. Un pueblo educado es un pueblo peligroso para un régimen dictatorial. ¿Ya? Una persona sabia es muy peligrosa para quien obstruye, bloquea e impide. Una persona sabia es muy peligrosa para alguien que sabe destruir, porque sabe cómo reconstruir y sabe cómo detener al que destruye. ¿Por qué? Porque hay sabiduría. ¿Sí? Una persona sabia sabe cómo volverse espiritual y renunciar a lo carnal. Todo empieza adquiriendo la sabiduría divina, la que viene de arriba, la que es luz, la que ilumina, la que emana del rostro de nuestro Creador. Y es entonces cuando vas a empezar a cobrar conciencia en dónde verdaderamente estás parado, en dónde estás ubicada.
Y ahora sí, empezar a trabajar. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y no se andan inventando otro, ¿sí? Y oran, fíjate bien, humillarte, reconocer que estás mal, reconocer que eres terco, reconocer que la estás regando. Oras, buscas su rostro y se convierten de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está tu trabajo. Tienes que salir de aquí siendo humilde y decir, ya basta. O sea, la estoy regando aquí, la estoy regando aquí. Sé que estoy mal. ¿Cuántos han dicho? Sé que estoy mal, pero ni modo. Sé que estoy mal, pero no le hace. No, eso no es humildad. Sé que estoy mal y sé que tengo que cambiar. Señor, ayúdame. Lo reconozco, no puedo más con esta carga, no puedo más con esta situación. Me equivoqué, tomé malas decisiones, mi postura es equivocada, mi torre fuerte he sido yo mismo durante tanto tiempo, ya estuvo bueno, ahora quiero que tú lo seas. Buscar su rostro, ora, pide, arrepiéntete de tus malos caminos, corrige tu camino, corrige tus pasos. Y Él oirá. Y ahora sí, escucha, acontecerá que si oyes, ahora sí, oyes. ¿Cuál era el problema con los amigos de Yeshua? Que no podían oír, no podían oír, por eso no entendían su lenguaje. Si oyes, fíjate bien, atentamente. Si tú has oído atentamente hoy, si no estás ahí en la alberca, si no estás pensando en la quincena, si no estás pensando en otras cosas, si no estás concentrado en lo que estoy hablando, atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, ahora sí, también Yahweh tu Dios te exaltará, te va a levantar, te dará fama, te dará reconocimiento, Él te va a dar honor a ti sobre todas las naciones de la tierra. Eso es recomponer la autoestima. Pastor, mi marido no me escucha, ¿y qué importa el pelado? ¿Qué importa el pelado si tu Dios, tu creador, Él sí te oye y te papacha y te bendice y te exalta y te levanta y te reconstruye y te eleva y te bendice? Pues dale un aplauso. ¿Cuál es el problema? Reconstrucción de tu autoestima. Él te exaltará sobre todas las naciones. ¿Sabes qué incluye eso? Los que se burlaron, los que quieren tu mal, las personas de las cuales tú esperabas un abrazo, un ánimo, una palabra, una ayuda y no la tuviste. Pero también de aquellos que te aman y que han estado contigo. Él te va a exaltar, es decir, te va a levantar. Y tú sabes lo que se siente cuando Él te honra, cuando Dios a ti te honra. Es decir, te da reconocimiento delante de la gente sin que tú lo andes buscando. Tu autoestima vuelve a su lugar. Esa es la sanidad para alguien que tiene una autoestima en el piso. Así que, familia, retornemos al Creador y permitámosle a Yeshua intervenir en nuestras vidas. Dale una oportunidad. Hoy en esta noche, humíllate. Humíllate. Tírate al piso. Dile, Señor, ya estuvo bueno. Ya me equivoqué, mira, soy honesto contigo y saco la mugre que traigo. Y Él se va a voltear a verte y va a escuchar y te va a bendecir y te va a restaurar y te va a exaltar porque eres la niña de sus ojos. Así que ya deja de sufrir, ya pare de sufrir.
¿Ok? Es Yeshua quien nos facilita el retorno al Creador. Tienes chamba. Tumba la esclavitud, tumba la obstrucción, tumba la confusión, tumba, por favor, la carnalidad. Ya no más. Y detén la destrucción paulatina y gradual en tu vida y la de los tuyos. Cierra tus ojos. Dale un aplauso al Creador.